Hola a todos. Hoy me gustaría hablarles brevemente acerca de la experiencia del sufrimiento. Hubo un apologista cristiano, novelista, medievalista y crítico literario británico llamado C.S. Lewis. Si hubo alguien que se identificó con la experiencia del sufrimiento, fue él precisamente. Siendo un niño, C.S. Lewis tuvo que sufrir la muerte de su joven madre. En su adolescencia experimentó el abandono emocional de su padre. En la Primera Guerra Mundial él fue herido de muerte y después tuvo que atravesar la amarga, dolorosa experiencia de enterrar a su amada esposa. Por esa razón, C.S. Lewis escribió un libro que tituló El problema del dolor. En este libro él dice lo siguiente: el dolor insiste en ser atendido. Dios nos susurra en nuestros placeres, nos habla en nuestra conciencia, pero nos grita en nuestros dolores. Y dice él, el dolor es el megáfono de Dios para despertar a un mundo sordo. Esta verdad la hallamos también en la palabra de Dios. Jesús nos habla de un joven que recuperó la cordura moral gracias a una experiencia dolorosa. Este joven, más conocido como el hijo pródigo, tuvo la insolencia de decirle a su padre: dame la parte de los bienes que a mí me corresponde. Y esto fue una grave ofensa. Realmente con su petición, él estaba deseando la muerte prematura de su padre. Recordemos que solamente los hijos podían recibir la herencia después que sus padres morían. De manera que este hijo tenía planes muy egocéntricos en los cuales su padre era un estorbo. Sin embargo, aquel padre absorbe el dolor y reparte a sus hijos los bienes. La Biblia nos dice que este joven, habiéndolo juntado todo, se fue a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, su herencia, con rameras, viviendo pródigamente, viviendo perdidamente. Cuando lo hubo malgastado todo, la Biblia dice que vino una gran hambre a aquella provincia y comenzó a faltarle. Se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdo, y tanta era su hambre que deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Déjenme decirle, esta escena es bien descriptiva. Para los judíos el cerdo era un animal inmundo. Lo que nos quiere decir Jesús es que este joven había caído muy bajo. Este joven había tocado fondo. Realmente este joven se encontraba en una situación crítica. Ahora, ¿nunca te has preguntado por qué aquel padre no impidió que su hijo se fuera? ¿Por qué le concedió su egoísta petición? El padre sabía que nada, absolutamente nada, haría entrar en razón a su hijo hasta que él chocara con las funestas consecuencias de sus propias malas decisiones. Mira lo que dice la Biblia. La Biblia dice en Lucas capítulo 15, los versículos del 16 al 20. La Biblia dice: y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y dice, y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. La Biblia dice, volviendo en sí. Él recuperó la razón cuando se dio duro. No fue hasta que le dolió que el hijo menor reconoció y comprendió que había obrado mal. No fue hasta que llegó a este punto crítico de su vida que dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. La mayoría de las personas se preguntan: ¿por qué, si Dios es bueno, no impide el sufrimiento? Como aquel padre, Dios sabe que nunca vamos
a valorar realmente su amor y regresar a Él hasta que veamos cuán horrible y feo es el pecado y sus consecuencias. Bien dijo C.S. Lewis que el dolor es el megáfono de Dios para despertar a un mundo sordo. Muchas veces, no digo todas, pero sí muchas veces hay lecciones morales y espirituales que solo pueden ser aprendidas de la experiencia del dolor. Mi oración es que en tu aflicción mires a Dios, porque Él tiene la respuesta. Y si ahora mismo te encuentras lejos, que puedas decir como dijo el hijo pródigo: me levantaré e iré a mi Padre. Vuelve a Dios, te ruego. Solo en su amor hallarás seguridad, alivio y descanso. Que Dios te bendiga abundantemente.